Gracias, el secreto para crear una vida plena y abundante. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. La gratitud es una de las fuerzas más transformadoras y accesibles que existen en el universo, aunque a menudo pase desapercibida. En un mundo donde las preocupaciones, las ambiciones y el ritmo acelerado nos rodean, detenernos a expresar agradecimiento puede parecer un gesto insignificante. Sin embargo, la gratitud tiene el poder de cambiar no solo nuestra percepción, sino también la realidad en la que vivimos. Este libro es una invitación a descubrir cómo el simple acto de agradecer puede abrir las puertas a una vida más plena, abundante y profundamente satisfactoria. Quizás te has preguntado en algún momento por qué algunas personas parecen atraer el éxito, la salud y las relaciones positivas sin esfuerzo. Tal vez incluso te hayas sentido atrapado en una rutina o enfrentando obstáculos que parecen insuperables. La buena noticia es que no necesitas cambiar todo tu entorno o reinventarte completamente para experimentar una transformación. La verdadera magia reside en aprender a mirar cada situación, cada persona y cada momento de tu vida con una perspectiva de gratitud. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Este viaje hacia una vida abundante y plena comienza por comprender el poder de la gratitud. Pero no se trata solo de decir gracias de forma superficial, se trata de sentirlo de verdad, de vivir cada día con una apertura genuina hacia las bendiciones, grandes y pequeñas, que nos rodean. A lo largo de este libro, exploraremos no solo el concepto de la gratitud, sino también cómo aplicarla en todas las áreas de la vida, desde nuestras relaciones y finanzas hasta nuestra salud y crecimiento personal. Aquí aprenderás a cultivar el hábito de la gratitud de forma práctica y poderosa. Encontrarás ejercicios y estrategias basadas en principios científicos, psicológicos y espirituales que te permitirán reprogramar tu mente y abrir tu corazón para recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerte. Paso a paso, te guiaré en un proceso de transformación que, si te entregas con sinceridad, despertará en ti un sentido de paz, prosperidad y satisfacción profunda. Imagina por un momento cómo sería tu vida si en lugar de enfocarte en las carencias y dificultades, eligieras enfocarte en las oportunidades y bendiciones. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarte llevar por la ansiedad o la frustración, decidieras cultivar una actitud de gratitud sincera cada día? Esta decisión, aunque parece simple, puede desencadenar un cambio poderoso en tu realidad. Gracias. El secreto para crear una vida plena y abundante no solo te ofrecerá herramientas y prácticas, sino que será un compañero en tu viaje hacia una vida en la que la gratitud sea el eje central. Prepárate para abrir los ojos a una nueva forma de ver y sentir el mundo, donde cada experiencia tiene un propósito y cada instante es una oportunidad para dar gracias. La transformación que buscas comienza aquí, con un simple acto de gratitud. Capítulo 1. El fundamento de la gratitud. La gratitud es mucho más que un gesto de cortesía o una respuesta automática ante lo que se recibe. Es una de las emociones más poderosas y transformadoras que existen. Al abrazar la gratitud, se abre la puerta a un cambio profundo en la percepción y la experiencia diaria, ya que conecta directamente con la abundancia inherente del universo. Estudios en psicología y neurociencia han demostrado que el cerebro responde al hábito de la gratitud de manera única. Cuando se cultiva la gratitud, se activa el sistema de recompensa del cerebro, generando una sensación de bienestar y satisfacción. Esto no solo mejora el estado de ánimo, sino que también tiene efectos positivos en la salud mental, fortaleciendo la resiliencia y la capacidad de superar desafíos. La gratitud, al activarse repetidamente, comienza a remodelar el cerebro, creando una predisposición hacia pensamientos y emociones positivas. Para muchas personas, el concepto de gratitud puede parecer sencillo y, en ocasiones, hasta trivial.
Sin embargo, la gratitud auténtica va más allá de las palabras y se convierte en un estado interno de apreciación constante. Este estado permite reconocer las bendiciones que rodean, independientemente de las circunstancias, y desarrollar una conexión más profunda con el momento presente. La práctica de la gratitud comienza con la conciencia de que cada día ofrece oportunidades para agradecer, incluso en las situaciones más comunes. Cada respiración, cada sonrisa y cada encuentro con los demás contiene el potencial para despertar este sentido de aprecio. Al abrazar esta mentalidad, se inicia un cambio interno que transforma no solo la relación con el entorno, sino también con uno mismo. Ejercicio, iniciando el camino hacia la gratitud. Una forma efectiva de empezar a integrar la gratitud en la vida cotidiana es dedicar unos minutos cada día a escribir 3 cosas por las que sentirse agradecido. Estos elementos pueden ser tan simples como el hecho de tener un lugar cómodo donde dormir, o tan profundos como la experiencia de haber superado una situación difícil. Al hacerlo, el cerebro comienza a reprogramarse para identificar lo positivo y fomentar una mentalidad de abundancia. Es importante notar que la gratitud no significa ignorar las dificultades o pretender que todo está bien. Por el contrario, es una práctica que permite reconocer los desafíos y aprender de ellos, encontrando el valor en cada experiencia. Cuando se aprende a agradecer incluso por las lecciones difíciles, se descubre un poder interior capaz de transformar cualquier circunstancia. La gratitud como motor de abundancia. Uno de los aspectos más sorprendentes de la gratitud es su capacidad para atraer abundancia en todas sus formas. La energía de la gratitud actúa como un imán, atrayendo experiencias y personas que reflejan ese mismo estado de plenitud. Al expresar gratitud de manera sincera, se establece una conexión con el flujo natural de la vida, permitiendo que la abundancia fluya libremente. La abundancia no se limita a la prosperidad financiera, incluye el bienestar físico, la riqueza emocional y las conexiones significativas. La gratitud invita a recibir estas formas de abundancia con un corazón abierto, sin juicios ni expectativas. Es una práctica que enseña a valorar lo que se tiene y a confiar en que todo lo necesario para el crecimiento y la felicidad ya está disponible. Al desarrollar el hábito de la gratitud, se comienza a vivir desde un lugar de plenitud y suficiencia. En lugar de enfocarse en lo que falta, se reconoce el valor de lo que ya existe, lo cual genera una sensación de paz y contento. Esta es la base para una vida abundante y plena, la gratitud y el crecimiento personal. La gratitud tiene el potencial de transformar el proceso de crecimiento personal en una experiencia enriquecedora y llena de propósito. A menudo, el camino hacia el crecimiento incluye desafíos, incertidumbres y momentos de introspección profunda. La gratitud actúa como una brújula, orientando hacia el aprendizaje en lugar de centrarse únicamente en las dificultades. Es un recordatorio constante de que cada experiencia, incluso las más complejas, ofrece una oportunidad para evolucionar. Al adoptar una actitud de agradecimiento por cada paso del camino, el crecimiento personal se convierte en una celebración de la vida. En lugar de ver los errores como fracasos, se reconocen como enseñanzas valiosas. La gratitud permite desprenderse del perfeccionismo y la autocrítica, favoreciendo una perspectiva de autocompasión y respeto hacia el proceso de aprendizaje. Este cambio de mentalidad contribuye a desarrollar una relación más sana con uno mismo, basada en la aceptación y el amor propio. Ejercicio, reencuadrar las experiencias pasadas. Para aprovechar el poder de la gratitud en el crecimiento personal, es útil reencuadrar las experiencias pasadas, especialmente aquellas que han sido difíciles. Este ejercicio consiste en identificar 3 experiencias desafiantes del pasado y reflexionar sobre lo que cada una de ellas enseñó. Al hacerlo, se puede encontrar gratitud por las lecciones y por el crecimiento resultante. Con el tiempo, este hábito fortalece la habilidad de ver los desafíos actuales desde una perspectiva positiva, facilitando el proceso de sanación y desarrollo personal. La gratitud y la conexión con los demás. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para fortalecer las relaciones interpersonales. Al reconocer y apreciar a quienes forman parte de la vida, se crea una conexión más profunda y auténtica. La gratitud en las relaciones implica ser consciente del valor que los demás aportan, lo cual fomenta un ambiente de respeto y empatía. Cuando se expresa gratitud hacia otra persona, se envía un mensaje de reconocimiento y aprecio que fortalece el vínculo.
Esto no solo eleva el bienestar de la persona que recibe el agradecimiento, sino que también enriquece a quien lo expresa. La gratitud cultivada en las relaciones ayuda a superar conflictos y malentendidos, promoviendo una comunicación más clara y constructiva. Ejercicio: cartas de gratitud. Una práctica poderosa para nutrir las relaciones es escribir una carta de gratitud a alguien que haya tenido un impacto positivo. Esta carta puede expresar agradecimiento por las cualidades, acciones o momentos compartidos con esa persona. Aunque no siempre sea necesario entregar la carta, el acto de escribirla permite profundizar en el aprecio por los demás y fortalecer la conexión emocional. Gratitud en la vida cotidiana. Pequeños momentos, grandes cambios. La gratitud no tiene que limitarse a grandes eventos o logros. De hecho, su mayor impacto se encuentra en los pequeños momentos. Cada día está lleno de detalles que pueden pasar desapercibidos si no se les presta atención. Al practicar la gratitud por estos pequeños momentos, como una conversación agradable, una comida reconfortante o un gesto amable, se descubre un nivel de satisfacción y bienestar que trasciende las circunstancias. Este tipo de gratitud es una invitación a vivir plenamente en el presente, observando y apreciando cada instante. La vida cotidiana se convierte en una serie de regalos que enriquecen y llenan de significado el camino hacia una vida plena. Con esta práctica constante, se cultiva una mentalidad que reconoce la belleza y la abundancia en lo ordinario, creando una base sólida de paz y contento. Ejercicio diario de pequeñas bendiciones. Para cultivar esta mentalidad, se recomienda mantener un diario de pequeñas bendiciones. Cada noche, antes de dormir, se pueden anotar 3 momentos o detalles del día que hayan sido motivo de gratitud. Esta práctica, aunque simple, permite desarrollar una mayor sensibilidad hacia lo positivo y un mayor aprecio por la vida diaria. La gratitud es el fundamento de una vida plena y abundante. Es una herramienta accesible para cualquiera que desee experimentar una transformación real en su vida, sin necesidad de cambios drásticos ni condiciones especiales. Al integrar la gratitud en la vida cotidiana, se descubre un sentido de paz y satisfacción que proviene de reconocer y valorar todo lo que se tiene. Con cada día que pasa, la práctica de la gratitud se convierte en un reflejo natural de una mentalidad de abundancia en la que se vive en armonía con el entorno y con uno mismo. La gratitud no es solo una emoción, sino una forma de vida que permite ver el mundo a través de los ojos de la apreciación y el amor. Este es el primer paso hacia la creación de una realidad más plena, donde la abundancia se manifiesta en cada rincón y en cada momento. Capítulo 2. La gratitud como herramienta para la prosperidad. La prosperidad va más allá de la simple acumulación de bienes materiales. Es un estado de plenitud que abarca el bienestar, la paz interior y la abundancia en todas sus formas. Al practicar la gratitud, se activa un flujo de energía positiva que atrae oportunidades, relaciones y experiencias alineadas con este estado de prosperidad. La relación entre la gratitud y la prosperidad se basa en la mentalidad de abundancia. Cuando se cultiva la gratitud, se entrena la mente para enfocarse en lo que se tiene, en lugar de lo que falta. Este cambio de perspectiva crea una apertura hacia el flujo natural de la abundancia, permitiendo recibir y aceptar nuevas oportunidades con un corazón dispuesto. El poder de la intención y la gratitud. La intención juega un papel fundamental en la creación de la prosperidad. Al combinar la intención con la gratitud, se potencia la capacidad de manifestar metas y deseos. La gratitud actúa como un refuerzo emocional que acompaña a la intención, impregnándola de una energía positiva y de confianza en que la vida responderá con generosidad. Cada vez que se expresa gratitud por una intención, se establece una conexión con el objetivo deseado, creando un puente entre el presente y el futuro. Esta conexión permite mantener la mente enfocada y alineada con la visión de prosperidad, superando las dudas y obstáculos que puedan surgir en el camino. Ejercicio: visualización con gratitud. Un ejercicio efectivo para manifestar prosperidad consiste en visualizar el objetivo deseado mientras se agradece por él, como si ya se hubiera alcanzado. Este acto de visualización permite experimentar las emociones y sensaciones de haber logrado la meta, fortaleciendo la creencia en su posible realización. Durante la visualización, se puede repetir mentalmente: gracias por la abundancia que llega a mi vida o gracias por cada oportunidad que me permite crecer y prosperar.
Gratitud y libertad financiera. La libertad financiera es una de las áreas donde la gratitud puede tener un impacto profundo. Al observar la relación con el dinero desde un lugar de agradecimiento, se transforma la percepción de los recursos financieros y se disuelven creencias limitantes relacionadas con la escasez o el miedo. La gratitud permite desarrollar una relación más saludable con el dinero, basada en la apreciación y el respeto hacia lo que se posee, sin importar la cantidad. Este cambio de mentalidad abre la puerta a nuevas oportunidades de ingresos y a decisiones financieras más conscientes, basadas en el bienestar y la paz interior. Ejercicio: agradecer por los recursos financieros. Para integrar la gratitud en la relación con el dinero, un ejercicio práctico es agradecer diariamente por los recursos disponibles, por pequeños que sean. Esto puede incluir desde agradecer por el dinero que se posee en la cuenta bancaria hasta dar gracias por cada gasto que cubre una necesidad. Este acto de apreciación fortalece la conexión con la abundancia, recordando que cada recurso, sin importar su tamaño, es una bendición. El ciclo de dar y recibir. La gratitud no solo impulsa a recibir con el corazón abierto, sino también a dar de manera generosa y sincera. El ciclo de dar y recibir es una ley universal de prosperidad, donde lo que se entrega al mundo regresa en múltiples formas. Al dar desde la gratitud, se genera una energía que inspira reciprocidad y atrae nuevas oportunidades de abundancia. Dar puede tomar muchas formas: tiempo, apoyo, conocimientos o recursos financieros. Cada acto de generosidad fortalece el flujo de abundancia y permite experimentar la satisfacción que proviene de contribuir al bienestar de otros. La gratitud en el acto de dar permite que cada contribución esté impregnada de intención positiva, aumentando su impacto y creando una conexión profunda con el entorno. Ejercicio diario de generosidad y agradecimiento. Para fortalecer el ciclo de dar y recibir, se recomienda llevar un diario donde se anoten las oportunidades de dar y los momentos en que se recibe. Al final de cada día, se puede dedicar unos minutos a reflexionar sobre los actos de generosidad realizados y expresar gratitud por todo lo recibido, permitiendo que este ciclo fluya de manera natural y constante. La prosperidad es un estado que se construye a partir de una mentalidad de abundancia y gratitud. Al agradecer por lo que se tiene y mantener una intención clara de prosperar, se establece una conexión con la energía universal que apoya la manifestación de una vida próspera. La gratitud permite recibir con aprecio y dar con generosidad, fortaleciendo el flujo de abundancia en todos los aspectos de la vida. La práctica diaria de la gratitud, combinada con la intención y el dar sincero, crea un camino hacia la prosperidad que va más allá de las posesiones materiales, nutriendo el alma y permitiendo vivir en paz y satisfacción. La gratitud es, en esencia, la clave para desbloquear el potencial infinito de la abundancia y construir una vida donde la prosperidad sea una experiencia tangible y constante. Capítulo 3. Gratitud y bienestar físico. El bienestar físico y la gratitud están más relacionados de lo que comúnmente se piensa. La gratitud tiene el poder de impactar directamente la salud y el cuerpo, actuando como un catalizador para mejorar la calidad de vida en múltiples niveles. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud experimentan menos síntomas de enfermedades, mejoran su sistema inmunológico y, en general, viven una vida más activa y saludable. El acto de agradecer no solo fortalece la salud emocional, sino que también reduce el estrés, mejora la calidad del sueño y promueve un mayor equilibrio hormonal. La conexión cuerpo-mente se ve enriquecida a medida que la gratitud forma parte de la rutina diaria, fomentando un estado de paz y armonía que nutre tanto el cuerpo como el espíritu. Gratitud y salud mental. La salud mental es una parte esencial del bienestar físico, y la gratitud puede jugar un papel significativo en la reducción del estrés y la ansiedad. Practicar la gratitud con regularidad disminuye la producción de cortisol, la hormona del estrés, y promueve la liberación de serotonina y dopamina, neurotransmisores asociados con el placer y el bienestar. El efecto calmante de la gratitud ayuda a afrontar los desafíos y a mantener una actitud positiva frente a la adversidad. La gratitud también aumenta la resiliencia, una habilidad clave para enfrentar situaciones difíciles sin comprometer la salud mental. Ejercicio, meditación de gratitud para la paz mental. Una forma de integrar la gratitud en la salud mental es a través de una meditación diaria.
Dedicar unos minutos al día para cerrar los ojos, respirar profundamente y agradecer por la fortaleza y el equilibrio mental fortalece la paz interior y mejora la conexión cuerpo-mente. Durante esta meditación, se puede enfocar en la gratitud por el bienestar, por la capacidad de superar dificultades y por el regalo de la vida misma. La gratitud y el sistema inmunológico. La práctica de la gratitud también tiene beneficios directos sobre el sistema inmunológico. Al reducir el estrés, la gratitud permite que el cuerpo funcione de manera más óptima, fortaleciendo las defensas y aumentando la resistencia frente a enfermedades. Cuando se agradece por la salud y el bienestar, el cuerpo responde activando mecanismos naturales de sanación y regeneración. La gratitud es un recordatorio de que el cuerpo es un aliado valioso en el camino hacia la plenitud. Al practicar una actitud de agradecimiento por cada aspecto de la salud física, se envía un mensaje de respeto y cuidado al cuerpo, que responde con vitalidad y equilibrio. Ejercicio diario de salud y gratitud. Un ejercicio práctico para fortalecer la conexión entre la gratitud y el bienestar físico es mantener un diario de salud y gratitud. Cada día se puede anotar algo positivo relacionado con la salud, desde la energía sentida durante el día hasta la capacidad de moverse y respirar libremente. Este hábito refuerza la percepción de salud y bienestar, incluso en días difíciles. La gratitud y el autocuidado. La gratitud no solo es un estado emocional, sino una forma de acción. Practicar la gratitud hacia el propio cuerpo inspira a tomar decisiones más saludables, desde la alimentación hasta el descanso. Al agradecer por el cuerpo y por todo lo que permite realizar, se crea un deseo natural de cuidarlo y nutrirlo. El autocuidado se convierte en una extensión de la gratitud y cada acto, como comer de manera saludable, dormir lo suficiente o hacer ejercicio, se vuelve un reflejo de aprecio hacia el cuerpo. Esta relación positiva con el propio bienestar físico fomenta una mentalidad de autocompasión y promueve un estilo de vida que respeta las necesidades del cuerpo. Ejercicio. Mantra de agradecimiento al cuerpo. Cada mañana, al despertar, se puede dedicar un momento para agradecer al cuerpo por su fortaleza y funcionalidad. Repetir un mantra como gracias, cuerpo, por todo lo que haces por mí puede marcar la intención del día y fomentar una actitud de cuidado y aprecio. Esta práctica simple ayuda a conectar con el cuerpo desde un lugar de amor y gratitud, fortaleciendo el bienestar físico y mental. La gratitud es una herramienta poderosa para mejorar el bienestar físico. A través de una práctica constante, la gratitud transforma la relación con el cuerpo, inspirando el autocuidado y fomentando un estado de paz y salud integral. La conexión entre la mente y el cuerpo se fortalece al agradecer por el don de la salud y por cada función que el cuerpo realiza. Al practicar la gratitud en cada aspecto de la vida física, se experimenta una sensación de plenitud que va más allá de la apariencia o la condición física. Es un estado de aprecio que nutre la salud de manera profunda y duradera, promoviendo un estilo de vida que honra y cuida el cuerpo como el templo de la experiencia humana. La gratitud es, en última instancia, un camino hacia un bienestar físico que complementa y realza la vida plena y abundante. Capítulo 4. La gratitud y las relaciones interpersonales. La gratitud es un catalizador poderoso en las relaciones interpersonales. Este sentimiento tiene la capacidad de transformar la manera en que se perciben y se experimentan las conexiones con los demás, promoviendo vínculos más profundos, auténticos y duraderos. Al cultivar la gratitud en las relaciones, se fomenta una comunicación más sincera, basada en el respeto y la empatía, que ayuda a construir una red de apoyo emocional y comprensión. Las relaciones humanas son complejas y, a menudo, enfrentan malentendidos y conflictos. Sin embargo, cuando la gratitud se convierte en una práctica constante, es posible trascender estos desafíos y construir lazos de paz y armonía. La gratitud permite centrarse en las cualidades y acciones positivas de los demás, promoviendo una actitud de aprecio y compasión que enriquece cualquier relación. La gratitud y la empatía. La empatía es esencial para comprender y conectar genuinamente con otras personas. La gratitud fortalece la capacidad de ponerse en el lugar del otro, permitiendo reconocer y valorar sus esfuerzos, emociones y perspectivas. Cuando se practica la gratitud hacia los demás, se desarrolla una sensibilidad especial que facilita el entendimiento y el respeto mutuo, fortaleciendo el vínculo emocional. Al integrar la gratitud en las interacciones diarias, se abre un espacio para escuchar con el corazón y comprender las experiencias de los demás.
Este enfoque empático crea una relación de confianza y apoyo, donde cada persona se siente vista y apreciada, contribuyendo a una conexión más profunda y significativa. Ejercicio: reconocer las cualidades de los demás. Un ejercicio práctico para cultivar la empatía a través de la gratitud es tomarse un momento para reflexionar sobre 3 cualidades positivas de una persona cercana. Al enfocarse en estas cualidades, se desarrolla un sentimiento de aprecio que facilita la comprensión y fortalece el vínculo. Este ejercicio puede aplicarse en relaciones familiares, de amistad o en el ámbito laboral, promoviendo una actitud de gratitud y respeto hacia los demás. La gratitud como solución a los conflictos. En momentos de conflicto, la gratitud actúa como una herramienta de resolución y armonía. Al agradecer por la oportunidad de aprender a través de cada relación y por las enseñanzas que cada experiencia brinda, es posible reducir el impacto negativo de los malentendidos y fomentar una solución pacífica. La gratitud permite reconocer que cada conflicto es una oportunidad para crecer y fortalecer la relación. Este cambio de perspectiva facilita la comunicación asertiva, eliminando la necesidad de juzgar o culpar y creando un espacio seguro para expresar sentimientos y necesidades. Ejercicio: agradecer durante un conflicto. Durante una situación conflictiva, un ejercicio efectivo es tomar un momento para identificar algo por lo que se pueda estar agradecido en relación a esa persona o a la situación. Al agradecer internamente por esta perspectiva positiva, se crea un espacio de calma y apertura que facilita el entendimiento y la reconciliación. Esta práctica contribuye a mantener una actitud de respeto y empatía, incluso en los momentos de tensión. La gratitud y las relaciones de pareja. La gratitud es un pilar fundamental en las relaciones de pareja, pues permite valorar la presencia, el apoyo y los gestos de cariño mutuo. A medida que se cultiva una actitud de agradecimiento, el vínculo se fortalece, fomentando una conexión basada en el respeto, la lealtad y el aprecio. La gratitud en la pareja permite ver al otro como un compañero de vida, con virtudes y desafíos que enriquecen la relación. Expresar gratitud de manera verbal y no verbal hacia la pareja fortalece el compromiso y crea un ambiente de armonía. Los pequeños gestos de gratitud, una palabra amable, un abrazo, o una nota de agradecimiento, tienen un impacto significativo en el bienestar emocional y en la estabilidad de la relación. Ejercicio: diario de gratitud en pareja. Una práctica que puede transformar la relación de pareja es llevar un diario de gratitud en el que, cada día, se anote una razón por la cual se aprecia al compañero o compañera. Esta práctica permite mantener una perspectiva positiva y recordar las cualidades y gestos que hacen especial la relación, contribuyendo a la estabilidad y al crecimiento de la conexión. La gratitud en la familia y en la amistad. La gratitud también juega un papel crucial en las relaciones familiares y de amistad. Apreciar la presencia de los seres queridos y reconocer el apoyo mutuo fortalece el vínculo y crea una red de apoyo emocional. Al expresar gratitud hacia familiares y amigos, se genera un ambiente de respeto y amor que enriquece la vida diaria y nutre el corazón. Las amistades y los lazos familiares son una fuente constante de alegría y aprendizaje. La gratitud permite ver a cada persona desde una perspectiva de amor y aceptación, celebrando sus diferencias y apreciando sus contribuciones a la vida. Ejercicio: expresar gratitud de forma verbal. Una forma simple pero poderosa de fortalecer las relaciones familiares y de amistad es expresar la gratitud de forma verbal. Decir gracias de manera sincera o expresar aprecio por un gesto o cualidad específica es una manera de mantener una conexión positiva y de recordar a las personas cercanas el valor que tienen en la vida. Este hábito de gratitud crea una dinámica de respeto y cariño que perdura en el tiempo. La gratitud transforma las relaciones al fomentar una actitud de aprecio, empatía y comprensión. Al practicar la gratitud en cada interacción, se cultiva un ambiente de paz y armonía que fortalece los vínculos emocionales y promueve una convivencia enriquecedora. La gratitud en las relaciones no solo beneficia a quienes la practican, sino que crea un efecto positivo en todo el entorno, inspirando a los demás a expresar aprecio y respeto. Este capítulo ha explorado cómo la gratitud puede ser una herramienta poderosa para construir y mantener relaciones interpersonales auténticas y significativas. La práctica de la gratitud es un recordatorio de que cada persona en la vida es un regalo, y cada relación una oportunidad para aprender, crecer y compartir amor. Capítulo 5.
la gratitud como herramienta para superar la adversidad. La vida está llena de altibajos, y aunque la gratitud puede surgir con facilidad en los momentos de alegría y abundancia, su verdadero poder se revela en los tiempos de adversidad. Aprender a ser agradecido incluso en medio de los desafíos no solo fortalece el carácter, sino que también transforma el dolor en aprendizaje y crecimiento. La gratitud en momentos difíciles permite ver las situaciones con una perspectiva más amplia y encontrar significado en las experiencias. Este enfoque cambia la percepción de los problemas y, en lugar de ser vistos como obstáculos insuperables, se convierten en oportunidades para fortalecer la resiliencia y encontrar paz interior. La gratitud y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y superar las adversidades, y la gratitud es una de sus aliadas más importantes. Al practicar la gratitud durante los momentos de dificultad, se genera una fuerza interior que permite encontrar esperanza y sentido en medio de la incertidumbre. Esta actitud de agradecimiento permite afrontar los retos con una mentalidad positiva y, en última instancia, facilita el proceso de sanación y superación. La gratitud ayuda a reconocer que cada experiencia, por desafiante que sea, ofrece una lección valiosa. Este enfoque fortalece la confianza en la propia capacidad de recuperación, proporcionando la energía y el coraje necesarios para seguir adelante y crecer a través de cada situación. Ejercicio diario de lecciones agradecidas. Durante tiempos de adversidad, llevar un diario de lecciones agradecidas puede ser una práctica profundamente sanadora. Cada día se pueden anotar los aprendizajes obtenidos de la situación actual, junto con una expresión de gratitud por la fortaleza que se está desarrollando. Este ejercicio ayuda a mantener una perspectiva positiva y a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Transformar el dolor en crecimiento. La gratitud permite transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento personal. En lugar de resistir o negar el sufrimiento, se aprende a aceptarlo y a encontrar su propósito. Este proceso de aceptación transforma la adversidad en una experiencia de desarrollo y autoconocimiento, permitiendo integrar las lecciones del dolor en la vida diaria. El acto de agradecer incluso por las experiencias difíciles ayuda a sanar las heridas emocionales y a liberar el resentimiento o el miedo. La gratitud permite ver el dolor desde una perspectiva de amor y compasión, aceptando que cada situación tiene un valor intrínseco que contribuye al crecimiento espiritual. Ejercicio, meditación de gratitud para la sanación emocional. La meditación de gratitud para la sanación emocional consiste en dedicar unos minutos a agradecer por cada experiencia que haya causado dolor, visualizando cómo cada una de estas situaciones contribuye a la evolución y el fortalecimiento interior. Durante la meditación, se puede repetir mentalmente: agradezco por esta lección y por la fuerza que despierta en mí. Este acto de gratitud permite integrar el aprendizaje y promueve un proceso de sanación profunda. La gratitud como camino hacia el perdón. El perdón es esencial para encontrar paz interior y superar la adversidad, y la gratitud es una herramienta poderosa para facilitar este proceso. Al agradecer por las lecciones que cada experiencia dolorosa ha aportado, es posible liberar el resentimiento y sanar las heridas. La gratitud ayuda a reconocer que cada persona y situación que ha causado dolor ha sido también una oportunidad de crecimiento y comprensión. Practicar la gratitud en el proceso de perdón permite ver a los demás desde una perspectiva de empatía y compasión, recordando que todos, en algún momento, han enfrentado sus propios desafíos. Este enfoque no solo ayuda a perdonar a los demás, sino también a uno mismo, promoviendo una sanación completa. Ejercicio, carta de agradecimiento para el perdón. Escribir una carta de agradecimiento a una persona o situación que haya causado dolor es un ejercicio poderoso para alcanzar el perdón. En esta carta, se puede expresar gratitud por las lecciones aprendidas y por la fuerza desarrollada a través de la experiencia. Aunque no es necesario enviar la carta, el acto de escribirla permite liberar emociones y encontrar una paz interior basada en el perdón y la gratitud. Gratitud en momentos de pérdida. La pérdida es una de las experiencias más dolorosas y encontrar gratitud en estos momentos puede parecer difícil. Sin embargo, la gratitud permite honrar la vida y los recuerdos compartidos y encontrar consuelo en el amor y las experiencias vividas. Agradecer por el tiempo compartido y por las enseñanzas recibidas es un acto que ayuda a mantener viva la conexión emocional y a superar el dolor con serenidad.
La gratitud permite recordar que, aunque una persona o situación ya no esté físicamente presente, su influencia y amor continúan siendo parte de la vida. Este enfoque ayuda a enfrentar la pérdida desde un lugar de aceptación y paz, permitiendo avanzar sin renunciar a los recuerdos. Ejercicio, ritual de gratitud para honrar la memoria. Un ritual de gratitud para honrar la memoria puede ser una práctica sanadora en momentos de pérdida. Este ritual consiste en dedicar un espacio tranquilo para recordar los momentos felices compartidos con la persona o situación perdida, agradeciendo por cada experiencia. Encender una vela o escribir una carta de agradecimiento pueden ser formas simbólicas de expresar el amor y el aprecio, permitiendo que la gratitud suavice el proceso de duelo. La gratitud es una herramienta invaluable para superar la adversidad y encontrar paz en medio del sufrimiento. Al practicar la gratitud en tiempos de dificultad, se abre un espacio para el crecimiento, la sanación y el perdón, transformando cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y evolución. La gratitud permite afrontar la adversidad con una perspectiva de fortaleza y amor, recordando que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene un propósito en el camino hacia una vida plena. Este capítulo ha mostrado cómo la gratitud es un recurso que fortalece la resiliencia y permite vivir en armonía con el pasado y el presente. La gratitud no elimina el dolor, pero transforma su significado, ofreciendo una nueva forma de ver la vida y sus desafíos. En este camino de gratitud, cada adversidad se convierte en una lección de sabiduría y una oportunidad de renovación. Capítulo 6. La gratitud y el propósito de vida. La gratitud no solo transforma las experiencias individuales, sino que también actúa como una guía en la búsqueda del propósito de vida. Vivir con un sentido de propósito es una de las fuentes más profundas de satisfacción y paz interior, y la gratitud permite descubrir y cultivar ese propósito, conectando con lo que realmente da significado a la existencia. El propósito de vida se encuentra en la intersección de las habilidades, los intereses y el deseo de contribuir al bienestar de otros. Al practicar la gratitud, se desarrolla una visión clara de lo que realmente importa y de las acciones que generan un impacto positivo en la vida de uno mismo y en la de los demás. La gratitud actúa como un faro que ilumina el camino hacia el propósito, permitiendo identificar los talentos, pasiones y oportunidades de servicio que conducen a una vida plena. El poder de la gratitud para descubrir el propósito. La gratitud permite apreciar y reconocer las cualidades y experiencias únicas que enriquecen la vida. Al agradecer por los talentos y las oportunidades, se crea una conexión más profunda con los dones que definen a cada persona. Esta conexión ayuda a comprender que el propósito no es algo que se descubre de una vez, sino un camino que se revela gradualmente al vivir con autenticidad y aprecio por cada momento. La gratitud también permite observar los deseos y aspiraciones con una perspectiva de abundancia, eliminando la sensación de competencia o de insuficiencia. Al agradecer por lo que se tiene y por las habilidades propias, se desarrolla una confianza que impulsa a explorar el propósito sin temor a los obstáculos. Ejercicio, diario de pasiones y talentos. Para conectar con el propósito de vida, una práctica útil es llevar un diario de pasiones y talentos. Cada día, se puede anotar algo que genere alegría y satisfacción, ya sea una actividad, un interés o un logro. Este hábito permite identificar patrones y áreas de interés que pueden señalar el propósito de vida, ayudando a crear una visión más clara de cómo contribuir al mundo desde un lugar de autenticidad y gratitud. La gratitud y el servicio a los demás. El propósito de vida muchas veces se encuentra en el servicio a los demás, en el deseo de contribuir al bienestar colectivo. La gratitud permite reconocer que cada persona tiene algo único que ofrecer y que la verdadera satisfacción proviene de compartir estos dones con el mundo. Al practicar la gratitud, se desarrolla una mayor empatía y compasión, inspirando a actuar desde el amor y el deseo de hacer una diferencia positiva. El servicio a los demás, cuando se realiza desde una mentalidad de gratitud, no solo enriquece a quienes reciben, sino también a quienes dan. La gratitud permite ver cada acto de servicio como una oportunidad para crecer y aprender, y recordar que el propósito de vida puede ser tan simple como hacer el bien en cada interacción y en cada pequeño acto de bondad. Ejercicio. Agradecer por las oportunidades de servicio. Una práctica poderosa para fortalecer el sentido de propósito es dedicar un momento cada día para agradecer por una oportunidad de ayudar o de servir a alguien. Esto puede ser una palabra amable, un favor,
o una contribución, sin importar su tamaño. Al hacer esto, se fortalece la relación con el propósito de vida y se recuerda que cada acto, por pequeño que sea, contribuye a un bien mayor. La gratitud y la vocación. La vocación es una expresión del propósito de vida en el ámbito profesional. Vivir desde la gratitud permite alinear la carrera o el trabajo con los valores y habilidades propias, encontrando un equilibrio entre la satisfacción personal y la contribución al entorno. La gratitud en la vocación ayuda a disfrutar del proceso, a aprender de cada experiencia y a adaptarse a los cambios con una mentalidad positiva. Cuando se vive con gratitud, se perciben las oportunidades de crecimiento profesional como regalos, y cada desafío se convierte en una experiencia enriquecedora. La gratitud permite valorar el camino recorrido y apreciar los logros, reconociendo que cada paso es una parte integral del propósito de vida. Ejercicio, reflexión de agradecimiento en la carrera profesional. Al final de cada semana, dedicar unos minutos para reflexionar sobre los logros y aprendizajes profesionales fortalece la relación con la vocación y el propósito. Al agradecer por cada logro, pequeño o grande, y por cada lección aprendida, se desarrolla una actitud de aprecio que permite encontrar sentido y satisfacción en la vida profesional. Gratitud y paz interior en el camino hacia el propósito. El propósito de vida no siempre es un camino recto ni se revela de inmediato. La gratitud permite mantener la paz interior mientras se avanza en la búsqueda, recordando que cada experiencia, incluso las desviaciones y los fracasos, son una parte fundamental del proceso. La gratitud permite disfrutar de cada etapa del viaje y ver la vida desde una perspectiva de confianza y serenidad. A medida que se cultiva la gratitud, el propósito se convierte en una manifestación natural de las cualidades y talentos propios, permitiendo vivir en coherencia con el ser auténtico. La gratitud proporciona la fortaleza para seguir adelante, para adaptarse a los cambios y para confiar en que cada paso, cada elección y cada experiencia contribuyen al propósito final. Ejercicio, visualización de gratitud hacia el futuro. Una práctica de visualización que ayuda a conectar con el propósito de vida consiste en imaginar un futuro lleno de gratitud y satisfacción, donde el propósito se vive plenamente. Visualizar este estado de paz interior y de abundancia ayuda a reforzar la confianza en el camino y a mantener una actitud de agradecimiento en cada momento. La gratitud es una guía poderosa para descubrir y vivir el propósito de vida. Al agradecer por cada talento, cada experiencia y cada oportunidad de servicio, se crea una conexión profunda con el verdadero sentido de la existencia. La gratitud permite encontrar el propósito en los actos cotidianos y recordar que cada vida tiene un valor único y una contribución especial al mundo. Vivir con gratitud es vivir con propósito, reconociendo que la abundancia no reside en lo que se obtiene, sino en lo que se da y en el significado que se encuentra en cada momento. La gratitud permite aceptar el propósito de vida como un proceso de crecimiento y servicio, y como un camino que llena el alma de paz y satisfacción duradera. Capítulo 7. La gratitud y la espiritualidad. La espiritualidad es la conexión profunda con algo más grande que uno mismo, una fuerza o propósito que da sentido a la vida. La gratitud es uno de los caminos más naturales para explorar y fortalecer esta conexión, ya que permite ver la vida desde una perspectiva de aprecio, respeto y reverencia hacia el universo y todo lo que contiene. Practicar la gratitud en la dimensión espiritual no solo amplía la conciencia, sino que también genera un sentimiento de paz y pertenencia. La espiritualidad y la gratitud se entrelazan, ayudando a vivir desde el amor, la compasión y la aceptación. La gratitud permite encontrar lo sagrado en cada experiencia y en cada ser, recordando que cada día es una oportunidad para crecer y conectar con la esencia de la vida. La gratitud como conexión con el universo. La gratitud permite sentir una conexión íntima con el universo, una conciencia de que cada persona y cada acontecimiento forman parte de un todo interconectado. Esta perspectiva ayuda a ver la vida como un flujo continuo de experiencias, donde cada momento ofrece la oportunidad de aprender, amar y crecer. Al practicar la gratitud, se siente una profunda conexión con el orden natural y con la energía universal, despertando un sentido de pertenencia y propósito. La gratitud también permite ver la vida desde una perspectiva de abundancia espiritual, reconociendo que la verdadera riqueza proviene de la conexión con el mundo y con los seres que lo habitan.
Al agradecer por cada día, por cada respiración y por cada relación, se experimenta una paz profunda, nacida de la certeza de que todo es parte de un plan perfecto y de que, en esencia, todo es suficiente. Ejercicio, meditación de gratitud hacia el universo. La meditación de gratitud hacia el universo es una práctica sencilla pero poderosa que permite conectar con el todo. Consiste en cerrar los ojos, respirar profundamente y agradecer mentalmente por el aire, la luz, la naturaleza y todo lo que hace posible la vida. Durante esta meditación, se puede visualizar cómo la gratitud fluye desde el corazón hacia el universo, creando una conexión de paz y amor con todo lo que existe. La gratitud y el despertar de la conciencia. Practicar la gratitud contribuye al despertar de la conciencia, permitiendo ver más allá de las limitaciones personales y conectar con una visión más amplia de la vida. Al agradecer por cada experiencia, se desarrollan la aceptación y la comprensión, liberando la mente de juicios y expectativas. Este despertar de la conciencia lleva a experimentar la vida con mayor claridad y serenidad, encontrando propósito en cada momento. La gratitud es una práctica que permite superar el ego y conectar con el ser auténtico. Al agradecer por lo que se tiene y por lo que se es, se libera la necesidad de compararse o de buscar la aprobación externa, experimentando una paz profunda que solo se encuentra en el autoconocimiento y en la armonía interior. Ejercicio, reflexión de gratitud para el despertar de la conciencia. Una práctica efectiva para despertar la conciencia a través de la gratitud es dedicar unos minutos cada día a reflexionar sobre 3 cosas que hayan despertado asombro o admiración. Pueden ser tan simples como un amanecer, una flor o una conversación significativa. Esta reflexión permite abrir la mente y el corazón a la belleza del mundo, cultivando una conciencia más plena y compasiva. Gratitud como camino hacia la paz interior. La paz interior es un estado de serenidad que se encuentra al aceptar la vida tal como es, sin resistencias ni expectativas. La gratitud es uno de los caminos más directos hacia esta paz, ya que permite aceptar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento. Al agradecer tanto por los momentos buenos como por los desafiantes, se experimenta una tranquilidad que trasciende las circunstancias externas. La gratitud invita a vivir en el presente, a encontrar paz en el aquí y ahora, sin preocuparse por el futuro ni aferrarse al pasado. Este estado de aceptación y gratitud permite soltar el control, confiando en que la vida, en su infinita sabiduría, ofrece siempre lo que es necesario para el desarrollo y la felicidad. Ejercicio, agradecer el presente para encontrar paz interior. Para cultivar la paz interior, un ejercicio diario es tomarse unos minutos para agradecer por el momento presente, independientemente de lo que esté sucediendo. Al hacer esto, se puede repetir internamente: gracias por este momento y por todo lo que me aporta. Esta práctica ayuda a dejar de lado las preocupaciones y a centrarse en la paz que solo se encuentra en el presente. Gratitud y propósito espiritual. El propósito espiritual va más allá de los logros externos. Es una búsqueda interna de crecimiento, amor y conexión. La gratitud permite cultivar este propósito, recordando que el sentido de la vida no está en acumular, sino en experimentar y en compartir. La gratitud en el propósito espiritual ayuda a vivir desde la autenticidad y la generosidad, recordando que cada acto de amor y compasión enriquece tanto a quien da como a quien recibe. Al practicar la gratitud hacia el propósito espiritual, se desarrolla una relación de amor y respeto hacia la vida misma, viendo cada día como una oportunidad de cumplir con el propósito de ser la mejor versión de uno mismo y de contribuir al bienestar del mundo. Ejercicio, intención de gratitud para el propósito espiritual. Cada mañana, dedicar un momento para establecer una intención de gratitud hacia el propósito espiritual puede ser una práctica enriquecedora. Esta intención puede consistir en una frase como: hoy agradezco por la oportunidad de aprender, amar y crecer espiritualmente. Esta afirmación diaria permite vivir cada experiencia con un sentido de propósito y gratitud. La gratitud es una puerta hacia la espiritualidad, hacia la conexión profunda con el universo y con el propósito de vida. A través de la gratitud, se cultivan la paz interior, la aceptación y el despertar de la conciencia, viviendo cada momento como una oportunidad de conexión con algo más grande que uno mismo. La gratitud permite recordar que cada experiencia es sagrada y que, en última instancia, el sentido de la vida es vivir desde el amor y la compasión.
Este capítulo ha explorado cómo la gratitud puede ser una práctica espiritual que fortalece el propósito de vida y el sentido de pertenencia en el universo. La gratitud espiritual no solo enriquece la relación con uno mismo, sino que también crea una conexión de paz y armonía con todo lo que existe, permitiendo vivir en plenitud y en paz con el mundo. Capítulo 8. Gratitud y abundancia financiera. La gratitud es una de las llaves para abrirse al flujo de la abundancia en todas sus formas, incluida la prosperidad financiera. La relación con el dinero no solo depende de la cantidad que se posee, sino de la mentalidad con la que se vive. Al practicar la gratitud, se desarrolla una actitud de aprecio y respeto hacia los recursos financieros, generando una relación saludable y equilibrada con la prosperidad. La abundancia financiera va más allá de acumular dinero. Es la experiencia de satisfacción, seguridad y libertad que permite disfrutar del presente y planificar el futuro. La gratitud ayuda a ver cada recurso como una bendición, eliminando el miedo a la escasez y permitiendo que la prosperidad fluya con naturalidad en la vida. La gratitud y la mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es la convicción de que siempre hay suficiente y de que el universo es un lugar generoso. Al practicar la gratitud por cada recurso, sin importar su tamaño, se transforma la perspectiva y se desarrolla una actitud de confianza en que siempre habrá lo necesario para satisfacer las necesidades. La gratitud fortalece esta mentalidad de abundancia, disolviendo las creencias limitantes relacionadas con la carencia y el temor a no tener suficiente. Cuando se vive con una mentalidad de abundancia, el dinero se convierte en una herramienta para mejorar la vida, en lugar de ser una fuente de ansiedad o preocupación. Esta relación saludable con los recursos financieros permite tomar decisiones basadas en el bienestar y la paz interior, promoviendo una vida de libertad y satisfacción. Ejercicio diario de agradecimiento financiero. Para cultivar la mentalidad de abundancia, un ejercicio efectivo es mantener un diario de agradecimiento financiero. Cada día se puede anotar una bendición relacionada con los recursos económicos, desde los ingresos obtenidos hasta las pequeñas cosas que el dinero permite disfrutar. Este ejercicio refuerza la gratitud por el dinero y recuerda que cada recurso es una bendición que contribuye a la prosperidad, transformando la relación con el dinero a través de la gratitud. La relación con el dinero suele estar influenciada por creencias y patrones aprendidos desde la infancia. La gratitud permite sanar estas creencias y desarrollar una conexión basada en el aprecio y la paz. Al agradecer por cada recurso, se disuelve el miedo y se reemplaza por una actitud de respeto y amor hacia la prosperidad. La gratitud ayuda a ver el dinero como un aliado que facilita el crecimiento personal y el bienestar. Al desarrollar una relación de gratitud con el dinero, se crea un flujo de energía positiva que promueve la abundancia y la estabilidad financiera. Ejercicio, reflexión de gratitud hacia los ingresos y gastos. Un ejercicio útil para transformar la relación con el dinero es reflexionar sobre los ingresos y gastos desde una perspectiva de gratitud. Al realizar esta práctica, se puede expresar agradecimiento por cada ingreso, independientemente de su monto, y por cada gasto que cubra una necesidad. Este ejercicio ayuda a ver el dinero como un recurso que apoya el bienestar y a recordar que cada gasto es una oportunidad de agradecimiento. Gratitud y generosidad financiera. La generosidad es una de las expresiones más puras de la gratitud. Al compartir recursos con los demás, se refuerza la conexión con la abundancia y se recuerda que el verdadero valor del dinero está en el impacto positivo que puede tener. La generosidad financiera, cuando se practica con gratitud, no solo beneficia a quienes reciben, sino que también crea un flujo de reciprocidad que fortalece la relación con la prosperidad. Dar desde la gratitud permite experimentar el dinero como un medio para mejorar la vida de otros, transformando la prosperidad en una experiencia compartida. Este acto de generosidad nutre el alma y promueve un ciclo de abundancia que regresa en múltiples formas. Ejercicio, donación con intención de gratitud. Un ejercicio poderoso para fortalecer la generosidad financiera es hacer una donación, pequeña o grande, con una intención de gratitud. Al hacer esta donación, se puede expresar una frase de agradecimiento como: gracias por la oportunidad de compartir y contribuir al bienestar de otros. Este ejercicio refuerza el flujo de abundancia y recuerda que cada recurso es una bendición para compartir.
La gratitud y la libertad financiera. La libertad financiera no se mide solo por la cantidad de dinero, sino por la tranquilidad y el control sobre la vida económica. La gratitud permite desarrollar esta libertad al reducir la dependencia emocional del dinero y fortalecer la confianza en que siempre se tendrá lo necesario. Al vivir con gratitud, se experimenta una paz interior que permite disfrutar del presente y planificar con seguridad el futuro. La gratitud ayuda a dejar de lado el deseo de acumular y a disfrutar de los recursos con un sentido de equilibrio. Al practicar la gratitud, la libertad financiera se convierte en un estado de satisfacción que no depende de la cantidad, sino de la relación saludable y respetuosa con la prosperidad. Ejercicio, visualización de agradecimiento hacia la abundancia financiera. Para cultivar la libertad financiera, una práctica diaria es visualizar una vida de abundancia y agradecer por cada recurso y oportunidad económica que llega. Durante esta visualización, se puede repetir mentalmente: gracias por la abundancia que fluye en mi vida y me permite vivir en libertad. Esta práctica refuerza la confianza en la prosperidad y ayuda a crear una vida de seguridad y paz económica. La gratitud es una herramienta esencial para experimentar la abundancia financiera y desarrollar una relación saludable con el dinero. Al practicar la gratitud en cada aspecto de la vida económica, se transforma la mentalidad y se abre el flujo de prosperidad. La abundancia financiera no se trata solo de dinero, sino de la paz y la satisfacción que provienen de vivir en armonía con los recursos. Este capítulo ha explorado cómo la gratitud puede mejorar la relación con la prosperidad y promover una vida de generosidad, libertad y aprecio. La gratitud no solo abre las puertas a la abundancia, sino que también permite vivir en paz con el dinero, recordando que la verdadera riqueza se encuentra en el equilibrio y en el disfrute de cada bendición. Capítulo 9. Gratitud y bienestar emocional. El bienestar emocional es la base de una vida plena y equilibrada. La gratitud es una herramienta poderosa que permite fortalecer la salud emocional, generando una sensación de paz, alegría y satisfacción interna. Al practicar la gratitud, se desarrolla una resiliencia emocional que facilita enfrentar los desafíos y encontrar serenidad en el caos. La gratitud permite reconocer y aceptar las emociones, comprendiendo que cada una de ellas, incluso las más difíciles, tiene un propósito en el crecimiento personal. Al agradecer por cada experiencia emocional, se aprende a vivir desde una perspectiva de amor propio y compasión, fortaleciendo el bienestar emocional y creando una relación más armoniosa consigo mismo. La gratitud y la autocompasión. La autocompasión es el acto de tratarse con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de dificultad. La gratitud permite desarrollar esta autocompasión, ya que invita a aceptar y agradecer por cada aspecto de uno mismo, incluyendo las imperfecciones y los errores. Al reconocer que cada desafío emocional es una oportunidad de aprendizaje, se crea un ambiente interno de aceptación y amor propio. La práctica de la gratitud hacia uno mismo fortalece la autocompasión y reduce la autocrítica, promoviendo un estado de bienestar emocional basado en la aceptación. Este enfoque permite soltar la necesidad de juzgarse y, en su lugar, abrazar la propia humanidad con gratitud y respeto. Ejercicio diario de agradecimiento a uno mismo. Para cultivar la autocompasión a través de la gratitud, un ejercicio efectivo es mantener un diario de agradecimiento a uno mismo. Cada día, se puede anotar una cualidad, un logro o una lección personal por la cual sentirse agradecido. Esta práctica ayuda a desarrollar una relación de amor propio y a reconocer el valor de cada aspecto de uno mismo. La gratitud como regulador de las emociones. La gratitud tiene un impacto positivo en la regulación emocional, ayudando a equilibrar las emociones y a reducir el estrés y la ansiedad. Al practicar la gratitud de manera regular, se activa el sistema de recompensa del cerebro, generando una sensación de bienestar y satisfacción que facilita enfrentar las situaciones desafiantes. La gratitud permite experimentar las emociones desde un lugar de calma y equilibrio, recordando que cada momento, por difícil que sea, tiene algo valioso que ofrecer. Esta regulación emocional contribuye a reducir la reactividad y a encontrar serenidad en medio de las adversidades. Ejercicio, respiración de agradecimiento para calmar las emociones. Un ejercicio sencillo para regular las emociones a través de la gratitud es la respiración de agradecimiento.
En momentos de estrés o ansiedad, cerrar los ojos y realizar respiraciones profundas mientras se agradece mentalmente por el momento presente permite calmar la mente y el cuerpo. Este ejercicio ayuda a mantener el equilibrio emocional y a recordar que siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Gratitud y optimismo. El optimismo es la capacidad de ver lo positivo en cada situación y de mantener una actitud de esperanza frente al futuro. La gratitud es un motor del optimismo, ya que permite enfocar la atención en lo bueno y cultivar una mentalidad de aprecio. Al practicar la gratitud, se desarrolla una perspectiva optimista que facilita afrontar los desafíos con una actitud positiva y confiada. La gratitud permite ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, eliminando la sensación de pesimismo o derrota. Este optimismo no solo mejora el bienestar emocional, sino que también promueve una actitud resiliente y proactiva hacia la vida. Ejercicio, reflexión de agradecimiento para cultivar el optimismo. Cada mañana, dedicar unos minutos para reflexionar sobre 3 cosas positivas que se esperan del día fortalece el optimismo y la actitud positiva. Al hacer esta reflexión, se puede agradecer anticipadamente por cada experiencia, visualizando el día como una oportunidad de crecimiento y satisfacción. Esta práctica ayuda a enfrentar los desafíos diarios con optimismo y a vivir con una mentalidad de aprecio. La gratitud y la sanación emocional. La sanación emocional es un proceso que permite liberar el dolor y superar las heridas del pasado. La gratitud es un aliado en esta sanación, ya que invita a ver cada experiencia dolorosa como una lección y a agradecer por el crecimiento que aporta. Al practicar la gratitud, se suelta el resentimiento y se desarrolla una relación de paz con el pasado. La sanación emocional a través de la gratitud no significa olvidar o negar el dolor, sino encontrar sentido en cada experiencia y transformarla en una fuente de fortaleza. Este proceso de sanación permite vivir en paz con el pasado y avanzar hacia el futuro con una actitud de aprecio y aceptación. Ejercicio, agradecimiento por las lecciones del pasado. Para facilitar la sanación emocional, un ejercicio efectivo es escribir una carta de agradecimiento hacia una experiencia pasada que haya causado dolor. En esta carta se pueden expresar los aprendizajes obtenidos y el aprecio por la fortaleza desarrollada. Aunque no es necesario enviar la carta, el acto de escribirla permite liberar las emociones y encontrar paz en la gratitud. La gratitud es una herramienta invaluable para fortalecer el bienestar emocional, desarrollando autocompasión, optimismo y paz interior. Al practicar la gratitud en cada aspecto de la vida emocional, se aprende a vivir con aceptación y a encontrar serenidad en cada experiencia, incluso en los momentos difíciles. La gratitud transforma el dolor en crecimiento, el estrés en paz y la autocrítica en amor propio. Este capítulo ha explorado cómo la gratitud puede mejorar el bienestar emocional y promover una vida de equilibrio y satisfacción. Al vivir con gratitud, se desarrolla una relación armoniosa con uno mismo y se encuentra el valor de cada emoción, recordando que la verdadera paz interior proviene de aceptar y agradecer cada aspecto de la vida. Capítulo 10. La gratitud como estilo de vida. La gratitud es mucho más que una práctica ocasional, es un estilo de vida que, una vez adoptado, transforma cada momento en una oportunidad de aprecio y amor. Vivir con gratitud significa experimentar cada día con una mentalidad de abundancia, reconociendo que cada experiencia, persona y circunstancia tiene un valor y un propósito. Hacer de la gratitud un estilo de vida implica llevar esta práctica a todos los aspectos de la vida diaria, convirtiéndola en una forma natural de ver el mundo. La gratitud se convierte en el fundamento para vivir desde la paz interior, la aceptación y la alegría. Cuando la gratitud se vive de manera constante, cada instante adquiere un sentido de plenitud y satisfacción que va más allá de las circunstancias externas. La gratitud y el presente. Vivir con gratitud implica estar presente en cada momento, sin distracciones ni preocupaciones. La gratitud hacia el presente permite experimentar la vida con una conciencia plena, disfrutando de cada detalle y apreciando el aquí y el ahora. Al enfocarse en el presente, se desarrolla una conexión profunda con la realidad, donde cada instante se convierte en un regalo para agradecer. La práctica de la gratitud en el presente disuelve el apego al pasado y la ansiedad por el futuro. Este enfoque ayuda a encontrar paz en cada experiencia y a vivir desde una perspectiva de abundancia, recordando que lo que se tiene en este momento es suficiente. Ejercicio. Pausa de gratitud en el momento presente. Para cultivar la gratitud en el presente,
Un ejercicio efectivo es realizar una pausa consciente varias veces al día. En esta pausa, se puede cerrar los ojos, respirar profundamente y agradecer por lo que se está experimentando en ese instante, desde el entorno hasta las emociones internas. Este hábito permite conectar con el aquí y ahora, recordando que cada momento es una oportunidad para agradecer y vivir plenamente. Gratitud y simplicidad. La gratitud permite simplificar la vida al eliminar la necesidad de acumular y al enfocarse en lo esencial. Vivir con gratitud ayuda a desprenderse de lo superficial y a valorar lo que realmente importa, promoviendo una vida de sencillez y claridad. La simplicidad, alimentada por la gratitud, permite vivir con menos y disfrutar más, encontrando satisfacción en las experiencias y en los seres queridos en lugar de en las posesiones materiales. Al hacer de la gratitud un estilo de vida, se desarrolla una mentalidad de suficiencia y de respeto hacia los recursos, recordando que la verdadera riqueza se encuentra en la paz interior y en la calidad de las relaciones. Este enfoque en la simplicidad no solo promueve la abundancia interna, sino que también contribuye al bienestar del planeta al vivir de manera consciente y responsable. Ejercicio, reflexión de agradecimiento hacia lo esencial. Un ejercicio para cultivar la simplicidad a través de la gratitud es reflexionar cada semana sobre 3 cosas esenciales por las que sentirse agradecido. Estas pueden ser la familia, la salud o el tiempo libre. Esta práctica ayuda a recordar lo verdaderamente importante y a vivir con una mentalidad de aprecio y suficiencia. Gratitud en las rutinas diarias. La gratitud puede integrarse en cada aspecto de la vida cotidiana, desde las tareas más simples hasta las experiencias más significativas. Al vivir con gratitud, cada actividad, por sencilla que sea, se convierte en una oportunidad para experimentar paz y satisfacción. Este enfoque transforma las rutinas diarias en momentos de aprecio, permitiendo disfrutar de cada tarea y encontrar sentido en lo ordinario. La práctica de la gratitud en la vida diaria ayuda a reducir el estrés y a vivir cada día con una actitud de alegría y serenidad. Este enfoque permite ver cada tarea como una expresión de amor y de dedicación, fortaleciendo el sentido de propósito en cada acción. Ejercicio, ritual de agradecimiento en la rutina diaria. Un ejercicio para integrar la gratitud en las rutinas diarias es elegir una actividad específica, como el desayuno, el baño o el transporte, y practicar la gratitud conscientemente durante esta actividad. Al realizar esta tarea, se puede agradecer por cada aspecto de la experiencia, desde los recursos utilizados hasta las sensaciones físicas. Este ritual de gratitud ayuda a recordar que cada instante es una oportunidad para vivir con aprecio y plenitud. La gratitud como expresión de amor. Vivir con gratitud es vivir desde el amor, hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la vida. La gratitud permite reconocer el valor y la belleza en cada ser y en cada experiencia, promoviendo una actitud de amor y compasión hacia el mundo. Al hacer de la gratitud un estilo de vida, se desarrolla una conexión profunda con el amor universal, encontrando alegría en dar y recibir sin condiciones. La gratitud como expresión de amor invita a ver la vida desde una perspectiva de aprecio y generosidad, recordando que cada momento es una oportunidad para dar y recibir amor. Este enfoque permite experimentar la vida como un acto de amor constante, donde cada acción se convierte en una expresión de gratitud hacia el universo. Ejercicio, expresar gratitud como acto de amor. Para vivir la gratitud como una expresión de amor, un ejercicio práctico es elegir una persona o situación cada día y expresar agradecimiento de manera sincera. Este acto puede ser tan simple como una palabra amable o un gesto de aprecio. Al hacer esto, se recuerda que cada acción puede ser una expresión de amor y gratitud hacia el mundo. La gratitud como estilo de vida permite experimentar cada momento desde una perspectiva de aprecio y amor. Vivir con gratitud es vivir en armonía con el presente, en paz con uno mismo y en conexión con el mundo. La gratitud transforma la vida diaria en una experiencia de abundancia y satisfacción, donde cada instante es una oportunidad para encontrar plenitud y significado. Este capítulo ha explorado cómo la gratitud puede convertirse en una forma de vida, enriqueciendo cada aspecto de la existencia y permitiendo vivir desde el amor y la simplicidad. Al hacer de la gratitud un estilo de vida, se cultiva una paz interior que va más allá de las circunstancias, creando una vida plena y abundante en todos sus aspectos. La gratitud es mucho más que un sentimiento, es una fuerza transformadora que tiene el poder de cambiar la vida desde adentro.
Este libro ha explorado cómo la gratitud puede influir en cada aspecto de la vida, desde el bienestar emocional y físico hasta la prosperidad financiera, las relaciones y el propósito de vida. Al hacer de la gratitud una práctica constante, se descubre una nueva forma de ver el mundo, llena de aprecio, amor y satisfacción. Cada capítulo ha sido una invitación a experimentar la vida desde una perspectiva de abundancia y aceptación. La gratitud es la clave para encontrar paz interior y para construir una realidad plena, donde cada momento es una oportunidad de crecimiento y de conexión con el universo. La transformación que se busca en la vida no requiere grandes cambios externos, sino una decisión de vivir con gratitud, viendo cada experiencia como una bendición y cada día como un regalo. Al finalizar este libro, el lector lleva consigo las herramientas y prácticas necesarias para hacer de la gratitud un estilo de vida. Este camino de gratitud es un camino de amor y plenitud, donde la vida se experimenta con paz, propósito y alegría. La gratitud es, en última instancia, el secreto para crear una vida plena y abundante, una vida donde la verdadera riqueza se encuentra en cada instante y en cada experiencia compartida.